Universidad Católica de Colombia. De la Católica las glorias, cantemos todos a una voz, y con la ciencia proclamemos el hombre imágenes de Dios, y con la ciencia proclamemos el hombre imágenes de Dios. Brilla en la cátedra de Pedro, de la verdad y el esplendor, en la palabra luz y vida de nuestro Padre buen pastor, que nos envía su mensaje de fortaleza, fe y amor, que nos envía su mensaje de fortaleza, fe y amor. De la Católica las glorias, cantemos todos a una voz, y con la ciencia proclamemos el hombre imágenes de Dios, y con la ciencia proclamemos
favor de sectores históricamente excluidos. La justicia social ha logrado que las sociedades y las economías funcionen mejor y reduzcan la pobreza, las desigualdades y las tensiones sociales. Desempeña un papel vital e importante en la consecución de las vías de desarrollo socioeconómica más inclusivas y sostenibles. La Universidad Católica de Colombia y la Personería de Bogotá, comprometida con la garantía de los derechos humanos y la justicia como pilares del Estado social de derecho, brindan mediante este foro internacional la oportunidad de reflexionar y aprender nuevas herramientas derivadas de la justicia social y, por supuesto, de la educación. Lo anterior para adquirir nuevos conocimientos que contribuyen al fortalecimiento de los derechos de los más vulnerables y de la paz a nivel global. Vamos a escuchar las palabras en representación del señor rector de la Universidad Católica de Colombia, quien extiende su bienvenida y da su apertura, y será a cargo de la doctora Paula Ramírez, quien brindará su saludo. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la Universidad Católica de Colombia. Un saludo muy especial del señor rector de nuestra universidad, quien no se encuentra en este momento en el país, pero quiso acompañarnos a este importante foro con estas palabras. Saludamos muy especialmente al señor personero de la ciudad de Bogotá, al doctor Julián Pinilla Malagón, a nuestros conferencistas invitados, los profesores Andrew Hinshaw y Selbon Malcolm Wadron, a los conferencistas invitados especiales, asistentes, a toda la comunidad de la Personería de Bogotá que nos honra con su presencia. Muchas gracias por estar aquí. La Universidad Católica de Colombia y la Personería de Bogotá han organizado este primer foro internacional Colombo Americano denominado Justicia Social y Educación, su impacto en los derechos humanos, la experiencia de los Estados Unidos de América. Professors, welcome at the Catholic University of Colombia, an institution committed to knowledge, inclusion, and human rights. Los conflictos que se producen en el mundo son una de las principales causas de hambre y del crimen de desplazamiento forzado de miles de personas. Sus víctimas tienen que abandonar sus hogares para salvar su vida. En el mundo hay al menos 80 millones de desplazados forzosos, según el reporte del Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Refugiados. Los desplazados son personas obligadas a abandonar sus hogares como consecuencia de graves conflictos políticos y económicos, y algunas veces por desastres naturales, quienes viven en condiciones de extrema vulnerabilidad en otros países o incluso en otras regiones dentro de su propia nación. Ante esta situación, las cifras son cada vez más dramáticas al considerar que 4 de cada 10 niños, que representan más del 1% de la población global, pasan hambre. El número total de desplazados se duplicó en los últimos 10 años, un desastre humanitario que se agrava cada vez más. El desplazamiento, la migración, las injusticias sociales son graves crímenes que deben ser prevenidos, castigados y juzgados por la magnitud de los derechos afectados que padecen sus víctimas y también por el impacto nocivo a las generaciones futuras. La desigualdad continúa aumentando en todo el planeta, con velocidades diferentes en cada zona. En el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el mundo asistía al 12º año consecutivo de reducción de la libertad mundial,
con 71 países sometidos a restricciones de libertades políticas y civiles. Las mujeres ocupan menos de un tercio de los cargos directivos del nivel medio alto. La brecha salarial entre hombres y mujeres es evidente. Harán falta 200 años para salvar esas diferencias salariales en todo el mundo. La prevención y la consolidación de la paz es necesaria y urgente, pero una paz fundada en la igualdad, en la justicia social. Desde el inicio del siglo XXI, las guerras se han multiplicado en África y Oriente Medio. En la actualidad, Europa y Asia Central también tienen guerras. En Yemen, por ejemplo, se vive una de las peores hambrunas del mundo. Más de 13 millones de personas hoy están en riesgo de morir de hambre. El 53% de la población no tiene nada que comer y más de 1,5 millones de niños sufren desnutrición. De otra parte, Ucrania, Irak, Siria, Sudán del Sur, Somalia, República Democrática del Congo y Afganistán viven situaciones críticas con víctimas civiles como principales afectados. La prevención de estos conflictos y los que se viven en nuestra región, en América, exige foros como estos, espacios del conocimiento donde discutamos, reflexionamos y analicemos qué tipo de cultura de paz y de convivencia estamos construyendo. También es muy importante contar con la personería de Bogotá en este escenario, porque son ustedes, señores y señoras, los capaces de resolver conflictos a través de la solidaridad, la empatía y la conciliación. Normalmente, cuando estalla un conflicto, las negociaciones y los procesos de paz formales e informales deben ofrecer nuevas oportunidades cruciales para restaurar el marco político y la seguridad del país. Lo anterior, creemos, puede lograrse con verdaderas políticas públicas, incluyentes, igualitarias, tolerantes, como pilares que contribuyan a la resolución de los conflictos y desarrollen una mayor apropiación social de los acuerdos de paz o de la finalización de estos conflictos. El derecho es una buena herramienta para contribuir a las transformaciones que necesitamos, pero quizás lo más importante es la educación y el compromiso político de los actores estatales. Indudablemente, los derechos humanos deben ser nuestra prioridad y el cumplimiento de las garantías previstas en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen iguales, libres, en dignidad y derechos. Ante este principio, cada individuo goza de derechos inalienables, personalísimos e inviolables. También los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales posibilitan que la dignidad humana no sea retórica, sino una realidad. Sin embargo, los problemas que atravesamos a escala global impactan negativamente en el ejercicio de las garantías ciudadanas, las cuales se pueden quedar únicamente en el papel, consignadas formalmente en normas, pero con poca realidad. Ante estas reflexiones, creemos que el conocimiento, la educación y la sensibilización son herramientas claves en la transformación. Es necesario seguir avanzando desde la academia, generar junto a instituciones como la Personería de Bogotá, en cabeza del señor personero,
en la defensa de los derechos humanos en un entorno humanístico, multicultural. Un abordaje multidisciplinar y multicultural es fundamental para buscar las soluciones globales ante los problemas que cada día enfrentamos. La interculturalidad se funda en la necesidad de construir relaciones entre grupos, prácticas, lógicas y conocimientos distintos. La importancia de la educación en un entorno multicultural, según Samuel Huntington, es la base del proceso de transformación. Educar no consiste solo en hacer escuelas. Educar no es solo instruir, sino formar el carácter, formar a la persona. La educación se desarrolla en torno a una idea de persona y de la cultura que se quiere conservar y construir, como lo destaca Camps en su obra El malestar de la vida pública. Por último, este aspecto debe motivarnos a seguir avanzando en el fortalecimiento y la defensa de los derechos humanos, a escala global, sin excusas ni aplazamientos. Se requiere nueva savia que potencie una mayor educación en la primacía de las garantías individuales y colectivas, la prevención de las diversas formas delictivas que afectan los derechos humanos y la defensa férrea de los derechos de las víctimas y de los especialmente vulnerables. Los cambios que vivimos deben fortalecer todas las acciones orientadas a defender siempre a los más necesitados, a las minorías. La paz no solo consiste en poner fin a la violencia o a la guerra, sino a todos los demás factores que amenazan la paz: la discriminación, la desigualdad y la pobreza. En términos de Aung San Suu Kyi, política y activista birmana, embajadora de conciencia de Amnistía Internacional. The roads of education are bitter, but the fruit is sweet. The only person who is educated is the one who has learned how to learn and change. Martin Luther King. Sean todos muy bienvenidos. Gracias. Muchas gracias a las palabras de la doctora Paula Ramírez, representación de nuestro rector. Y vamos a escuchar la intervención y las palabras del doctor Julián Pinilla Malagón, personero de Bogotá. Muy buenos días a todos y todas. Bueno, quiero decirles desde la personería que es un honor estar acá. Es un honor poder discutir temáticas tan importantes como la educación, porque tanto la personería como la universidad tienen un rol esencial en la construcción de nuevas realidades a través de la educación. Cuando estuve analizando el tema a abordar el día de hoy y de las distintas lecturas que adelantamos al respecto, me quedé quizás con una de las frases más sencillas que se ha hecho frente al tema de la educación, y es que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Bajo esta frase, hace muchos años, Nelson Mandela vino reconociendo el rol que tiene la educación en una sociedad. El rol que tiene la educación no solamente para salir de brechas de pobreza, sino para construir una sociedad mucho más incluyente. En este escenario, me preguntaba también, teniendo claro nosotros la importancia que tiene la educación,
ha sido también necesario preguntarnos cuáles han sido los avances que hemos tenido, cuál es la importancia o qué entendemos como educación. Y escuchaba atentamente a la doctora Paula y veía además de eso el rol que tiene la educación en distintos ámbitos. Hace poco, en un escenario académico y de construcción de redes con la Personería de Bogotá, tuve la oportunidad de visitar unos modelos educativos integrales en México. Y en estos modelos encontré un avance muy significativo. Además de preocuparnos por escenarios de universalidad de la educación, se empezó a analizar una educación integral. Pero esta educación integral está supeditada a que el educador, las instituciones encargadas de la educación, no esperan a que lleguen las personas para educarlos. Ven la gran importancia que tiene la educación en contextos difíciles, en situaciones de vulnerabilidad. Y en estos escenarios de vulnerabilidad, quizás en lo último que se piensa es en la formación, en la educación. Pensamos esencialmente en posturas de sobrevivir. Por eso es muy importante el acercamiento que se puede hacer con la educación, una educación integral, una educación que aborde distintos aspectos, que aborde no solamente las concepciones académicas, sino que también busque una formación en derechos humanos, una formación o una educación en salud mental, también en distintos ámbitos, la importancia de una buena alimentación, la importancia de una dieta balanceada, la importancia y el cuidado de nuestro cuerpo, de nuestros dientes. Este escenario pude analizarlo en México a través de estos programas que se llamaban CENDIS, que eran unos colegios que buscaban acercarse a las comunidades más vulnerables, que buscaban generar estos grandes centros en las comunidades más vulnerables. Y de una parte, apoyar en la formación de los niños, pero también en el cuidado de los mismos, de padres y madres que se dedican exclusivamente a trabajar. En este escenario, el mayor testimonio que pude observar fue en los mismos niños. Un escenario donde estos niños, primero, son felices. Segundo, tienen un importante desarrollo cognitivo. Y este desarrollo que tienen en estos colegios impregna sus hogares. Parece una labor pequeña, pero es muy importante en la construcción social que se quiere dar. A través del trabajo que se adelantaba, se puede evidenciar cómo estos niños fueron impactados y ellos a su vez impactaron a su comunidad, desde cuestiones tan sencillas como lavarnos las manos después de llegar todos los días de nuestro trabajo. Cuestiones tan importantes como generar buenos hábitos alimenticios, no solamente para los menores, sino también para sus familias. Y esto se logra únicamente a través de que el educador, a través de que la institución busca a estas familias. Repito, en estos escenarios, las personas lo único que quieren es sobrevivir y desconocen cuáles son las dificultades con las que cuenta para poder avanzar. También estos escenarios son esenciales para el desarrollo de la vida de todas las personas. En la medida que tengamos unas bases sólidas en todos estos aspectos, que nuestra educación sea integral, podemos empezar a romper brechas sociales. En la medida de que reconozcamos esto, podemos combatir un aspecto que se ve mucho
en Colombia, y es el tema de la deserción escolar. La medida que entre las primeras infancias no nos preocupemos por su desarrollo, por su formación, pues vamos a contar con niños que van a tener una deficiencia en su formación y desarrollo y fácilmente van a desertar de sus colegios o de sus universidades en unos próximos años. Esta es una brecha muy importante que desde la personería estamos midiendo en algunos aspectos. Estamos mirando el índice de deserción escolar, estamos mirando cuáles son los escenarios que se vienen presentando en Colombia concretamente en Bogotá, bajo estos modelos de una educación integral. Y esto va de la mano también, ya en un aspecto muy relevante para la personería, y es la calidad con que se está ofertando estos servicios. Si son servicios de papel o realmente estamos frente a un escenario de formación y desarrollo de todos los jóvenes. La justicia social y la educación revisten una importante razón para los países. Y en este caso es una prioridad también para el Estado colombiano, pero para los Estados Unidos no es una excepción. A través de la educación reconocemos y respetamos la dignidad humana. Construimos escenarios de igualdad de oportunidades y a su vez en el Estado colombiano apuntamos a fortalecer el Estado social de derecho. A través de la educación, ustedes lo vienen haciendo en la personería, formamos veedores ciudadanos. A través de la universidad formamos profesionales críticos que transformen la realidad. Y todo esto para alcanzar este fin y lograr estas sociedades más justas, es necesario señalar la gran importancia que tiene la educación para los estados. Y es tan importante que alguna vez una amiga me hablaba ansiosamente de un tema que eran los ODS, y uno de esos temas de los ODS está el tema de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Y en este escenario también promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida y para todos. Nosotros, como seres humanos, estamos siempre en constantes escenarios de aprendizaje. Y esos escenarios de aprendizaje dignifican nuestra razón de ser. Abogar por sociedades más justas y entonces generar escenarios más inclusivos implica de por sí incorporar estrategias y programas de educación inclusiva, pero a su vez que estos escenarios no se queden, como les planteaba, únicamente en el escenario de universalidad, sino que esté relacionado con escenarios de calidad y de integralidad en la formación. Con esto podemos asegurar que los niños, niñas y adolescentes, y aún así también los adultos, tengan una educación mucho más equitativa y de calidad. Y es en el reconocimiento de que cada individuo, sin importar su origen, su género, su estatus económico, tenga y se le garantice su derecho a la educación para que pueda incorporarse a valores de vinculación democrática, solidaria y respetuosa con los otros. Precisamente hoy en este foro internacional, la Universidad Católica de Colombia y la Personería de Bogotá, comprometidos con la garantía de los derechos humanos y la justicia como pilares del Estado social de derecho, queremos invitarlos a que aprovechen y tengan la oportunidad de reflexionar y aprender nuevas herramientas derivadas de la justicia social y la educación. Estamos acá con parte del eje de Ministerio Público de la Personería de Bogotá, siendo una de las principales funciones
de la personería, concretamente en la defensa de los derechos humanos. Y en esta defensa quiero señalar que es importante promover una cultura de respeto y garantía de los derechos humanos, y concretamente el tema de la educación. Bogotá es un ejemplo en cobertura, pero es importante desde este órgano de control seguir haciendo los llamados para aumentar la integralidad y la calidad de la educación. Y ese es un rol que ejercemos no solamente a través de la función pública. Este es un rol que ejercemos también desde el Ministerio Público. Los llamados que hacemos cada vez que visitamos un jardín de la administración distrital, cada vez que estamos en un escenario en donde encontramos víctimas de la violencia, donde encontramos población migrante. Es importante reforzar todas las connotaciones derivadas de la educación y estar muy atentos a que la misma, como les planteo, no sea de papel, no sea el simple cumplimiento de la norma, sino que esté marcada por la calidad y la integralidad. Asimismo, en un ejercicio de control preventivo elaboramos y socializamos distintos informes mediante los cuales se derivan acciones para anticiparse a la ocurrencia de los hechos, vigilar situaciones ya consolidadas o actuar cuando hay vulneraciones de derechos a los ciudadanos en educación. Este ejercicio demuestra sin duda nuestro interés y nuestra atención a la seguridad. Por eso es necesario que se atiendan todas las problemáticas de la educación de la ciudad, que crece poblacionalmente y también económicamente más rápido de lo que muchas veces se puede responder institucionalmente. Pero esta reflexión frente a la relación entre justicia social y educación, como les señalaba, no es un tema que solamente le incumbe a Bogotá, que no solamente le incumbe a Colombia, sino es un tema de trascendencia mundial. En este caso, en Estados Unidos, la educación también es considerada un bien público y necesario al que todas las personas deben tener acceso sin importar su raza, sexo, origen, entre otros. Sin lugar a dudas, los Estados Unidos ha luchado bastantes batallas en materia de educación. Los Estados Unidos ha luchado varios escenarios de una educación en donde todos puedan compartir, una educación en donde, les mencionaba, sin importar raza, sexo, origen, todos puedan compaginar, todos puedan ser parte de este modelo educativo. A través de la educación se transmiten conocimientos, habilidades y valores fundamentales que no solamente empoderan a los individuos, sino que también fomentan la tolerancia, el respeto a la diversidad y la comprensión mutua. La educación es un derecho humano y, citando nuevamente a Mandela, una poderosa herramienta de transformación para superar la discriminación y la pobreza. La paz no puede existir sin justicia social y a su vez no puede alcanzarse una educación inclusiva y de calidad sin la misma. Una perspectiva comparada como la que tenemos la oportunidad de tener acá el día de hoy en este foro nos permite observar cómo en Estados Unidos se ha abordado la justicia social y la educación para una sociedad más justa y equitativa. El desarrollo de su sistema educacional, así como el dinamismo de su sociedad y economía, tienen sus propias particularidades, pero precisamente en sus diferencias y similitudes podemos entender mejor sus estrategias y sentar las bases para la interpretación y el análisis sobre temas tan importantes.
Así, a todo el equipo de la personería, el día de hoy les pido que observen atentamente cada una de estas estrategias, que observen atentamente desde estos modelos qué podemos transformar nosotros, qué podemos llevar a nuestros escenarios educativos. Que como guardianes de los derechos de todos los bogotanos tenemos un rol muy importante en materia de educación. Y quiero ser nuevamente enfático con estos puntos, que no se quede únicamente en universalidad, sino que esté estrechamente relacionado con los dos criterios de calidad y este escenario tan importante para las sociedades más vulnerables, que es la integralidad de la educación. Es claro que no es una tarea fácil. Se requiere la toma de decisiones interinstitucionales, no solamente a nivel local, sino también a nivel nacional. También una revisión de los programas y estrategias educativas. Pero también se necesita que los actores de la educación, docentes, estudiantes, directivos, funcionarios y familias reconozcan su responsabilidad en estos cambios y en la necesidad de abogar por la promoción y protección de los derechos humanos, como es la educación. Por esta razón, hoy en este foro quiero invitarlos nuevamente a que aprovechen este espacio para explorar y reflexionar sobre la interconexión entre la justicia social y la educación y su abordaje conjunto para fortalecer la protección y promoción de los derechos humanos en diferentes contextos. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias al personero de Bogotá. Vamos a escuchar ahora la intervención de la primera conferencia. Saludamos a nuestros conferencistas y profesores invitados, profesor Andrew Hinshaw, Selbon Malcolm Waldron. El escenario es de ustedes. Nos sentimos muy complacidos de que estén en la Universidad Católica de Colombia. De ahora en adelante, vuestra universidad, su universidad. Y de verdad que les quiero invitar a todos los que están aquí a que tengan la mejor disposición posible, porque estoy segura de que después de esta conferencia muchas cosas seguramente para ustedes cambiarán. Muchas gracias. Adelante. Buenos días a todos. Buenos días. Me llamo Andrew. Me llamo Selvon. Estoy muy feliz de estar en Colombia contigo. Muchísimas gracias a la Universidad Católica por invitar a nosotros a hablar con ustedes. Les voy a contar de que nosotros sí hablamos español, pero no de un nivel tan alto. Entonces, por eso vas a ver muchas cosas en inglés, pero también tenemos traducciones en la presentación. Sí. También tenemos la ayuda de nuestros queridos traductores. Muchísimas gracias. Gracias, Eric. Y bueno. Gracias. Entonces, esta presentación se llama Justicia Social y Educación, su impacto en los derechos humanos, la experiencia de los Estados Unidos de América. Social Justice and Education, its impact on human rights and the experience in the United States. Aquí tenemos la agenda. Perdón. Primero, introducciones. Queremos conocerte. Queremos conocer a todos de ustedes. So we want to get to know you in the first part. Segundo,
esta es una actividad interactiva y necesitarás tu teléfono. So we're going to make this interactive for you. So you're not just sitting looking at your phone. You're going to be doing interactive things. Tercero, discutiremos la compleja historia de la justicia y la educación en los Estados Unidos. This is a very big history, very large history. So this is where you will see us speak a lot, and our people who are doing our translation, you will hear them too. And a fourth part, next part for Selvin. Gracias. Part 4, we'll learn about the social change wheel, rotonda social. And humanos, you should have a form, un documento de social wheel, rotonda social. And 5, we'll talk about impactful change. We'll discuss 4 themes of social justice in education. And CS, we'll summarize and close our discussion and hear your questions at the end. Gracias. A little more about me. Soy Selvin Malcolm Waldron. Soy inmigrante de Estados Unidos. Soy Trinidad y Tobago, soy de Trinidad y Tobago, en la Caribe. Y soy profesor de Social Justice, Justicia Social, en la Universidad de Maryland. My education has been in public schools my entire time, from boy to when I grew up. Mi educación ha sido mayormente en escuelas públicas desde que crecí. Gracias, Eric. My education in the US, mi educación en los Estados Unidos, fue en Historically Black College and University, HBCU. We will learn more about that. Mi educación fue mayormente en la universidad que ven en pantalla. Aprenderemos más al respecto a continuación. Sí. Soy director de Genesis Works en Washington, D.C. Genesis Works es un programa de jóvenes en high school, bachiller. Mi equipo trabajando con estudiantes to get them ready for college, preparando de colegio en la USA. Finalmente, me gustó justicia social. Me gustó humanos derechos. Me gustó los derechos de inmigrantes en los Estados Unidos. Próximo es mi amigo Andrew. Gracias. Me llamo Andrew Hinshaw y nací en Baltimore, Maryland, que en los Estados Unidos está muy cerca al capital, como 1 hora de Washington, D.C. I consider myself a global citizen. He tenido muchas experiencias en Latinoamérica y en otros países. Yo trabajaba para el Departamento de Estados Unidos enseñando inglés y también entrenando a profesores de otros países de la manera de cómo enseñar inglés. Como te dije, tengo experiencia viviendo en Latinoamérica. Tengo mi maestría en la enseñanza de inglés como segundo idioma. Y ahora
trabajo en Washington, D.C., en una escuela que se llama Carlos Rosario International Public School, como profesor de inglés. Voy a pasar a Selvin. ¿Cuál es la importancia de la land? ¿Cuál es la importancia de la tierra? When talking about the topic of human rights and social justice, what do you think is the importance of land? Cuando hablamos de los derechos humanos y la educación, ¿qué piensas de la importancia de la tierra? Esta es una presentación interactiva con tu persona al lado tuyo. Habla con la cuestión. No, sí. Aunque tiene como requisitos, ¿no? Aquí, ¿cuál es la proporción que es en la traducción? How many minutes? Just give me the signal. 3 minutos más. 3 minutos más. Perfecto, bien. ¿Listos? ¿Ready? ¿Hay alguien aquí en la audiencia que quieren compartir lo que han dicho? Okay, here we go. Microphone. Microphone. Do you want me to talk it in English or do you want it in Spanish? Spanish? Okay. Algo que discutimos nosotras era que también la importancia territorial, uno, va relacionada al hecho de que tenemos diferentes costumbres y tenemos diferentes culturas. Y eso ayuda, obviamente, a que la educación en diferentes partes del mundo se ve de maneras distintas cuando estamos hablando de que es un cambio social y que son estas partes de los derechos humanos que se ven. Do you want it in English? Okay, like we were discussing, like the importance of land and the importance of the culture that we have is related that it's different cultures. Like we all have different costumes and we all have different traditions, and those affect the education we have, so we can develop in one way or another that we identify as social change and social justice. Definitely, I agree. I definitely agree. Anyone else that wants to share? ¿Alguien más que quiera compartirlo? Buenos días a todas y todos, y si hay todes. Un derecho muy importante que tenemos es el derecho al planeta y a la tierra, el derecho de las futuras generaciones. Con este tema del cambio climático, ¿qué le vamos a dejar? Ese es el derecho de las futuras generaciones para mí, la importancia de la tierra. So basically she says that what is the importance of the land, that with the environmental change, the challenge that we have with the environment and what we are going to leave to the next generations to that. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Gracias. Thank you. Gracias. Aplauso. So in the United States of America, land is very significant, más significante.
when discussing social justice and education. En los Estados Unidos de América, la tierra es muy significante cuando discutimos de justicia social y educación. Before 1866, in America, only white men could own land. Antes del año 1866, solo los hombres blancos podían ser dueños de una propiedad, de una tierra. Land meant money. El terreno significaba dinero. Land meant ability to access university education. El terreno significaba la habilidad para acceder a la educación universitaria. Andrew and I present to you today knowing that the land that we came from and the land that we present to you on today are the lands of indigenous peoples that carry stories and histories that we can't fully present nor fully understand. Las tierras, los terrenos indígenas traen consigo historias que no podemos entender del todo ni ignorar del todo. That's it. Ahora, Andrew will do a warm-up activity that will be very interactive. André va a hacer una actividad de calentamiento que va a ser muy interactiva. Andrew. Ok. Para esta actividad van a usar sus celulares, ya que en todo el mundo somos adictos al teléfono, al celular. Pueden ir a este QR code o también pueden ir a este sitio y tienen que poner este código, 5817-6518. Y van a responder 4 preguntas. Primero, where are you from? ¿De dónde eres? What do you think of when you hear the word human rights? ¿En qué piensas cuando escuchas el término derechos humanos? What social justice challenge most interests you? ¿Qué reto de justicia social le interesa más? And how would you define social justice? ¿Y cómo definiría la justicia social? The QR code? Go back? Yeah. Yeah, we can go back. Can we go back for the code? Sorry, I know we need more time. So in the website, they should ask you for the code and your name. Deberían preguntar por el código y después tu nombre. ¿Salió? ¿Funcionó? Thumbs up. Is it good? It's working? ¿Funciona? Wow. Wow. Ooh, this number's getting big. 67, 68, 70, 70, 71. Pero ¿cuántos somos? Somos más, creo. Ooh, we have a lot of people. If you're having problems with your phone, you can also look at the person next to you as well and discuss with them.
Okay. Comenzamos. Shall we begin? Yeah, let's do it. Oh. Mhm. Okay, so you should see this question on your phone and here on the screen. Where are you from? Which region in Colombia? ¿De dónde eres? ¿De cuál región de Colombia? Pueden ver las preguntas en la pantalla y en sus teléfonos con la traducción. Four, three, two, one. Let's see some of the answers. Okay. A lot of Bogotá. Mucha Bogotá. Oh, can we scroll down? Can we see other answers? Is it scroll? I think that's it. Everybody's Bogotá. Okay, so a lot of people from this area. A lot of people. Mucha persona de la área. Okay. Próximo. Vamos con el siguiente. Okay, so the second question, what do you think of when you hear the word human rights? ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas la palabra derechos humanos? So we're seeing a lot. Respeto, equidad, protección, inclusión, dignidad, Respecto. garantía, dignidad humana, protección, defensa, Igualdad. Vida, sí. garantías. We're getting a lot of answers. Sí. Estamos teniendo muchas respuestas. 385. 365. Oof. Okay, your third question. What social justice challenge most interests you? ¿Qué desafío de justicia social te interesa más? Mucha persona selectó opción 5. ¿Cuál es, Andrew? 5. Derechos humanos. Educación y Yeah, derechos humanos. Yeah, number 1, educación. Es muy interesante. Just to see where all of us are. What is our priority, you know? ¿Cuál es nuestra prioridad? Start again. Okay. Okay, so now we're moving on from the questions. The questions are a way to open up our brain a little bit, start getting ourselves warmed up for the rest of our presentation. El propósito de las preguntas es abrir nuestras mentes un poco y calentar para el resto de la presentación. So now I'm going to pass it to Salvin. Vamos a proseguir con la siguiente. Gracias, Andrew. ¿Cómo definirías la justicia social?
presentación. Gracias. Perfecto. The intersection of education and justice is very complicated. La intersección de la educación y la justicia social es complicada. For the next 30 minutes, we'll spend time talking about this history. En lo que sigue hablaremos de la historia. There have been challenges and progress in social justice. Han habido retos y progreso en la justicia social. I will start with a quote from a great pioneer and a practitioner in social justice. Voy a empezar con una cita de un pionero y un partícipe de la justicia social. Este es Paulo Freire, Paulo de Freire, Brasil. de Brasil. Mira con español. Yo leo en inglés. Education either functions as an instrument that is used to facilitate the integration of the younger generation into the logic of the present system and bring about conformity, or it becomes the practice of freedom, the means by which men and women deal critically and creatively with reality and discover how to participate in the transformation of their world, en la transformación de su mundo. La educación puede funcionar como un instrumento utilizado para facilitar la integración de la generación más joven en la lógica del sistema presente y fomentar la conformidad, o bien puede convertirse en la práctica de la libertad, el medio por el cual hombres y mujeres abordan crítica y creativamente la realidad y descubren cómo participar en la transformación de su mundo. Gracias, Eric. We will cover a lot of information today. A lot of it will be in English, and Eric will help us with translations. Cubriremos mucha información hoy, mucha de ella será en inglés y yo ayudaremos con la traducción. Andrew Tutoro. Hold on one second. So I'm going to show a short video that demonstrates that diverse communities often have challenged human rights and equity in education. A continuación mostraré un video que mostrará cómo las diversas comunidades han impactado en la educación. As I know, there have been many movements in Colombia. Han habido muchos movimientos en Colombia. And you probably have seen that there have been many movements in the United States, especially in the past couple of years. Así como en los Estados Unidos, especialmente en los pasados 12 años. So in the video that you are about to see, just remember that the message is education is the practice of freedom. Solo recuerden que en el siguiente video el mensaje es que la educación es la práctica de la libertad. When 17-year-old Trayvon Martin died at the hands of George Zimmerman in 2012, protests sprung up around the country, demanding everything from changes to Florida's stand your ground laws to gun control. When do our children get to just be children? But one of the protests, Black Lives Matter, quickly took on a life of its own. The phrase Black Lives Matter was first coined in 2013 by 3 African-American women in response to George Zimmerman's acquittal. But the term didn't gain widespread use until August 9, 2014, when Michael Brown was shot and killed by a white police officer in Ferguson, Missouri. Protesters swarmed the city, holding signs that read, "Black Lives Matter." The overwhelming police response to the protests kept the slogan in the news for days. While Ferguson began to calm down, the combination of social media, ubiquitous video cameras, and the recurrence of African-American deaths at the hands of police meant that it was only a matter of time before Black Lives Matter reappeared. Las vidas de las personas. On behalf of all New Yorkers, I want to
offer my este incidente deepest en el que un condolences policía asesinó to the family and loved ones of Eric Garner. 4 months later, when a police officer was Pidieron acquitted in the death of Eric Garner, an unarmed African-American man in Staten Island who was choked to death on camera, Black Lives Matter was everywhere. Justice for Eric Esa frase Justice for Eric fue el In incidente the en el days cual after Garner's death, rallies la were held persona in fue 5 ahogada hasta la cities, muerte, with apareció en protesters cámaras calling y desde ahí themselves se volvió part muy of the famosa la Black Lives frase Matter Black Lives movement. Matter. Almost a year later in Baltimore, Freddie Gray, a 25-year-old African-American man, was chased by police and later found in the back of a police van with 80% of his spine severed. Riots ensued and the damage cost an estimated $9 million. Stand up and say loudly and clearly, Black Lives Matter. And activists from Black Lives Matter affiliates have since confronted politicians at campaign events. We're gonna let you on the mic. We're gonna give you the mic. Black Lives Matter! Black Lives Matter! The online movement has taken on a life of its Whoa, own. sorry. And unlike a lot of hashtag Let's start again. activism, the What? Black Lives Matter Vamos a banner empezar de has nuevo, ya que Just so everybody can see. When 17-year-old Trayvon Martin died at the hands of George Zimmerman in 2012, protests sprung up around the country, demanding everything from changes to Florida's Stand Your Ground laws to gun control. When do our children get to just be children? But one of the protests Black Lives Matter! quickly took on a life of its own. The phrase Black Lives Matter was first coined in 2013 by 3 African-American women in response to George Zimmerman's acquittal. But the term didn't gain widespread use until August 9, 2014, when Michael Brown was shot and killed by a white police officer in Ferguson, Missouri. Protesters swarmed the city, holding signs that read, "Black Lives Matter." The overwhelming police response to the protests kept the slogan in the news for days. While Ferguson began to calm down, the combination of social media, ubiquitous video cameras, and the recurrence of African-American deaths at the hands of police meant that it was only a matter of time before Black Lives Matter reappeared. On behalf of all New Yorkers, I want to offer my deepest condolences to the family and loved ones of Eric Garner. 4 months later, when a police officer was acquitted in the death of Eric Garner, an unarmed African-American man in Staten Island who was choked to death on camera, Black Lives Matter was everywhere. Justice for Eric Garner! Justice for Eric Garner! In the days after Garner's death, rallies were held in 5 cities, with protesters calling themselves part of the Black Lives Matter movement. Almost a year later in Baltimore, Freddie Gray, a 25-year-old African-American man, was chased by police and later found in the back of a police van with 80% of his spine severed. Riots ensued and the damage cost an estimated $9 million. Stand up and say loudly and clearly, Black Lives Matter. And activists from Black Lives Matter affiliates have since confronted politicians at campaign events. We're gonna let you on the mic. We're gonna give you the mic. Black Lives Matter! Black Lives Matter! The online movement has taken on a life of its own. And unlike a lot of hashtag activism, the Black Lives Matter banner has generated a sustained rallying cry for change and real-world results. When the University of Missouri came under fire for failing to address persistent complaints about racism on campus, Black Lives Matter contributed to protests that toppled the school's president. Nobody is free until all of us are free. That's the end goal. The movement has generated some backlash, but the core argument that African Americans aren't treated equally is backed up by statistics that show that Black men are killed by police at a higher rate than white men. Until those numbers change, the Black Lives Matter movement isn't likely to go away anytime soon. NBC News fans, thanks for checking out our YouTube channel. Subscribe. When 17-year-old Trayvon Martin. Bueno, como resumen del video, como ya había mencionado, las ideas principales son que las protestas a causa del asesinato de un par de personas afroamericanas, especialmente en el 2013, cuando una persona
de descendencia afroamericana, no estaba armada, fue ahogada injustamente hasta la muerte por un policía. A partir de ahí se desencadenaron una serie de protestas en contra de este tipo de segregación racial y de injusticia social. Por lo tanto, hubieron daños que escalaron hasta los 9 millones de dólares debido a las protestas, y cada vez empezó a crecer un poco más el movimiento en contra de estas injusticias. And so you are in this presentation, you will see some more videos like these that show the importance of the ability to speak out against inequity, etc. La importancia, entonces vamos a hablar de las escuelas estadounidenses en donde hay una desigualdad y donde se crearon para asimilar los primeros colonizadores. So first we're going to start with the history. Like I said, the history is long, and we're going to start with Selvin. Así que primero vamos a empezar con la historia. Es una historia bastante larga, así que vamos a prestar bastante atención. So the history is long and it's complicated. La historia es larga y complicada. But we'll start with early United States of America. Entonces vamos a estar con las escuelas estadounidenses originales que se crearon para asimilar los primeros colonizadores. See, so the original U.S. schools were created to assimilate early colonizers. Las primeras escuelas americanas en las 13 colonias originales. The birth of public schools in the United States occurred in 1830. It brought with it many issues of white opposition to Black, indigenous people, and non-English speakers having access to education. So, básicamente quiso decir que pues, se produjo el nacimiento de las escuelas públicas en Estados Unidos y trajo consigo la cuestión de la oposición de blancos y la escolarización de los negros y de los otros que no hablaban inglés. Access to public education in the United States in these years were for the rich and really only for white males, rich white males. La educación pública era únicamente para las sociedades ricas y únicamente para blancos. School was not free, no gratis for the escuela. La escuela no era gratis en ese entonces. Last, the education for the enslaved people and Spanish speakers was illegal. La educación para personas esclavizadas y habla hispana era ilegal o similar a la prisión. So we also have to speak about Native American boarding schools that assimilated indigenous people starting in 1819. Hablaremos de los primeros internados de comunidades nativas americanas, asimilando sobre todo a las comunidades indígenas. Remember, we spoke about the importance of land. Selvin mentioned the importance of land, and we cannot forget that the United States was made on the grounds of the Native Americans, of indigenous people. That was their land first. Hablamos de la importancia del territorio, por lo cual vamos a aplicar dichas ideas aquí con la importancia en los inicios del tema de discusión con los Estados Unidos. So, these boarding schools, 408 boarding schools, were supported by the U.S. government to forcibly assimilate indigenous people from 1819 to 1969. This word assimilate meaning to force them to do everything that the colonizers were doing, etc.
Básicamente 408 internados fueron apoyados por el gobierno para forzosamente hacer que las comunidades indígenas hicieran todo lo que los colonizadores quisiesen. These schools force students to learn English and be trained in domestic or manual trades to serve the white community. Eran obligados a aprender inglés y aprender habilidades manuales para servir a las comunidades blancas. Many students were physically, sexually, and emotionally abused. Muchos estudiantes fueron abusados física, sexual y emocionalmente. And there were more than 500 deaths of Native children. Hubo más de 500 muertes de niños indígenas. Próximo, common schools. Escuelas comunes. Remember, public education was not free before common schools. La educación pública no era gratis antes de la idea de una escuela común. A person named Horace Mann created common schools, trying to make education available to everyone. Horace Mann creó la educación pública tratando de hacer que la educación fuese disponible para todos. These schools were created with the idea of eradicating savages. Estas escuelas fueron creadas con la idea de erradicar las culturas salvajes. So these schools were supposed to be for everyone, but everyone was still not allowed to attend these schools. Las escuelas se suponía que debían ser para todo el mundo, pero no todos tenían la posibilidad de asistir a ellas aún. So the common school movement failed to address the issue of racial inclusion and segregation. El movimiento de la escuela común falló en evitar la exclusión racial y segregación. Also, in the 1800s, there was segregated education for Spanish speakers. The majority of these Spanish speakers coming from Mexico. En el siglo 1800 hubo segregación también con hablantes no nativos del español, especialmente mexicanos. Latinos at this time were considered other white. They could neither attend white nor segregated black schools. En este entonces, los mexicanos no eran aún considerados blancos, no podían asistir ni a escuelas de personas negras o blancas. By the early 20th century in California and the southwest of the country, Mexican schools increased. Al inicio del siglo XX en California, las escuelas para mexicanos aumentaron. Now, like many of these schools were underfunded and were considered inferior to Anglo schools. Como era de esperarse, estas escuelas fueron sobrevaloradas, infravaloradas, e inferiores a las escuelas angloparlantes. What we have to mention at this time is that there were constantly schools separated by race. Cada vez habían escuelas segregadas por su raza. Throughout all this time, different groups tried to get education. A lo largo de todo este tiempo, muchos grupos trataron de obtener la educación. One example is historically black colleges and universities, which started in 1837. Un ejemplo de esto es el movimiento histórico de universidades negras que inicia en el año 1837. Harvard University was the first university in the United States. ¿Conoces la Universidad de Harvard? La Universidad de Harvard fue la primera fundada en los Estados Unidos. So the education of Black Americans were illegal in most states before emancipation. La educación para negros básicamente no estaba permitida
en la mayoría de los estados por cientos de años. Emancipation igual la libertad. La emancipación equivale a la libertad. Progressive white Americans and free black Americans broke the law and created colleges to educate black Americans. Hombres blancos progresivos y negros libres crearon las universidades para educar a los negros en el año 1837. These universities were called historically black colleges and universities. Estas universidades fueron llamadas Historically Black Colleges and University. La primera HBCU, Historically Black College University, was 1837, Cheney University. La Universidad de Cheney fue la primera creada en el año 1837 en Pensilvania. Gracias, Eric. During the 1950s, before emancipation, before black people had freedom, durante el año 1850 empezó la emancipación para la libertad de las comunidades negras. it was against the law, illegal. for Era blacks to ilegal y en educate. contra de la ley. But 3 universities, 3 HBCUs were created. Pero 3 universidades fueron creadas. A minor normal school, now called the University of the District of Columbia. La Universidad del Distrito de Columbia, Sí. la Universidad de Lincoln y la Universidad de Wilberforce. Esta es mi universidad. Vamos, Firebirds. Segundo, Ashmun Institute, now called Lincoln University in Pennsylvania. El Instituto Ashton, ahora llamado la Universidad Lincoln en Pensilvania. Y Wilberforce College, now called Wilberforce University in Ohio. Y Wilberforce College, ahora llamado la Universidad de Wilberforce en Ohio. Este es muy importante. There are now 102 historically black colleges and universities still in America. Ahora hay 102 universidades para afroamericanos aún en América. Many other groups created universities to educate their people. Muchos otros grupos crearon universidades para educar a su gente. The Native Americans created tribal universities. Los nativos americanos crearon las universidades de Tribal. Sí, perfecto. Y los Latinos created Hispanic serving universities. Y los latinos crearon las Hispanic Serving Universities. Today, hoy, there are 102 historically black universities, 35 tribal universities, y 274 Hispanic serving universities. Hoy en día tenemos 35 Tribal Universities y 274 Hispanic Serving Universities. Educación es muy importante por libertad, si se puede. We cannot talk about HBCUs, the historically black colleges or universities, without mentioning land grant colleges, which started in 1860. No podemos hablar al respecto sin antes hablar de la concesión de tierras para las universidades en el año 1860. These colleges were developed to focus on agriculture and mechanical arts. Estas universidades se desarrollaron para enfocarse en la agricultura y en las artes mecánicas. 10 million acres. I'm going to say this again. 10 million acres of indigenous land was violently taken away to give to these institutions. 10 millones de tierra indígena fueron violentamente quitados para crear estas instituciones. Land grant colleges were heavily segregated, even though they were created to be more inclusive. Las universidades de concesión de tierras estaban fuertemente segregadas
a pesar de que fueron creadas para ser más inclusivas. The states had to decide to either integrate their universities or create separate land-grant colleges for Black students. Los estados tuvieron que decidir si integraban sus universidades o si creaban universidades land-grant separadas para estudiantes negros. There was an 1890 land-grant system which developed 19 additional historically Black colleges and universities in several states. This was a way to prevent Black students from attending universities with white students. El sistema de concesión de tierras de 1890 desarrolló 19 colegios y universidades históricamente negros adicionales en varios estados como una forma de evitar que los estudiantes negros asistieran a universidades con estudiantes blancos. Muchas information here this morning. Okay. Mucha información, ¿verdad? Plessy v. Ferguson. This was a very important law that was about whether being separate could be the same as being equal. Plessy Ferguson fue un abogado muy importante para este movimiento de que podía separarse o ser equitativo. Sí, puede lo separado ser igual. This is what the situation was. Esto es lo que fue la emancipación. After emancipation, United States governments implemented something called Black Codes and Jim Crow laws to keep free Blacks separate from white citizens. Luego de la emancipación, el gobierno de los Estados Unidos implementó algo llamado los Black Codes, códigos para negros, y los códigos de Jim Crow, los cuales eran leyes que mantenían a las personas, a los ciudadanos negros libres, lejos de los ciudadanos blancos. So everyday things like riding the bus, taking the train, going to schools, eating at restaurants. There were laws to keep Black Americans separate from white Americans. Leyes para las cosas del diario vivir, tales como buses, trenes, escuelas y restaurantes, fueron implementadas para separar a los blancos de los negros. So this was not fair. In 1892, a person named Homer Plessy, eso es Homer Plessy, who was 7'8" white, agreed to participate in a test to test the challenge of the Black Codes. He decided to take the public train system in the United States. En el año 1892, un blanco de 78 años llamado Homer Plessy estuvo de acuerdo en participar en un test para desafiar los códigos de los derechos de los negros en trenes públicos en un estado de los Estados Unidos. Sí. So Plessy, eso es Plessy, bought a ticket, un boleto, and sat in the white-only part of the train. He was told to leave the white-only car. He said no, he refused. And he was arrested. Plessy trajo un tiquete de tren y se sentó en la zona de solo para blancos y bueno, se le fue dicho que saliera, él se rehusó y fue arrestado. So Plessy sued the company and his case went to trial all the way to the highest court. Él demandó y el caso fue a juicio, incluso hasta la Corte Suprema. The court decided, the United States Supreme Court, that separate but equal was the law. Se fue decidido que separado pero igual fue la ley, era la ley. So schools and buses and restaurants were separate in the United States. Así que las escuelas, restaurantes y todo lo antes mencionado fue separado en los Estados Unidos. Probably your
noticing a theme here of separation. This theme was all over our country. The majority of African Americans at this time, the time that we're talking about, in the late 1800s, early 1900s, a lot of these communities were living in the South, in our southern states. Al inicio de la década del año 1910, básicamente los códigos para negros y otras leyes de separación fueron bastante estrictas en los estados sureños. The black codes and other laws of separation were very, very harsh in southern states. Estas leyes fueron, como antes dicho, muy duras para dichos estados del sur. Several southern states became increasingly tougher for Black Americans to go to school, work, or even do normal things. Varios estados sureños se volvieron muy duros para las personas afroamericanas al poder ir a la escuela, trabajar o hacer cosas normales. The Great Migration was in the early 1900s. This is where many Black families moved from southern states to northern cities like Chicago, New York, Detroit, and many others for better opportunities. They would make this trip on foot, train, bus, however possible. Durante la Gran Migración, al inicio del año 1900, en el siglo de los 1900, las familias negras se mudaron de estados sureños a estados norteños, ciudades tales como Chicago, Nueva York, Detroit, para buscar mejores oportunidades. Este viaje lo hacían por medio de a pie, trenes, buses, de cualquier modo que fuese posible. One of the biggest opportunities that families were looking for were educational opportunities. You can see some Una de children here las in this mayores painting. oportunidades por la que estaban buscando y haciendo esta migración era la educación. So many children of Black migrants who moved north were able to have better, safer lives, but inequalities still existed in segregated schools. Nothing changed 100%. There were still issues. Muchos niños de las comunidades negras quienes se mudaron pudieron tener mejores oportunidades, sin embargo, aún habían desigualdades en las escuelas de segregación o segregadas. So there were benefits to being white. You had access to better schools, better rights. Así que habían beneficios de ser blanco. Podías tener mejores derechos como era la escuela. So different groups decided to be white. Así que muchos grupos decidieron ser blancos. There were several cases in the United States government from different groups, Latinos, Asians, Japanese, who wanted access by proving they were white. Hay registro de muchos grupos, como latinos, asiáticos, afroamericanos, que querían acceso a dichos derechos. So these cases started in the 1920s. Estos casos inician en la década del 1920. Being legally white in the US gave access to higher quality education. Ser legalmente blanco en los Estados Unidos daba acceso a una calidad más alta de educación. A United States law in 1790 said only free white persons were eligible to be naturalized citizens. So several groups sued for the right to be white, to access education and housing. Una ley estadounidense del año 1790 decía que únicamente las personas libres y de color blanco eran elegibles para ser naturalmente ciudadanos. Así que muchos grupos demandaron por el derecho de ser considerados blancos y acceder a una educación y vivienda. For example, Italians were not considered white. Los italianos no eran considerados blancos. In the United States versus Ozawa in 1922,
it found that Japanese were not white. En el año 1922 se encontró que los japoneses tampoco podrían ser ciudadanos blancos. So they could not be citizens. No podían ser ciudadanos. Another case in 1923, United States versus Bhagat Singh Thing, found that Indians from East India were not white. En otro caso de juicio, en el año 1923, se encontró que los indígenas tampoco eran blancos. No indigenous, Indians from India. Indios de Indios. India. Several Indians living in the US were stripped of their property, had their houses taken away. Muchos indios fueron arrebatados de sus propiedades y desnaturalizados. So it wasn't until I think 1967 that these laws went away. So all the way to 1967, you had to prove that you were white to access several things. No fue sino hasta el año 1967, pues, en el cual cambiaron esas leyes y todo el tiempo hasta este año debía hacerse probado que usted era considerado un ciudadano blanco para acceder a estos derechos. Several states went to great lengths, made a lot of work to define what it meant to be non-white. Muchos juicios se llevaron a cabo para determinar la concesión de tierras, cuando era o no permitido. For example, Oregon, that's a state in the United States, defined non-white as anyone with 1/4 black, Chinese, Pacific Islander, or more than 1/2 indigenous blood. Por ejemplo, Oregon definió que personas que no fuesen blancas y tuviesen 1/4 de sangre negra, china, pacífica, de islas, o más de la mitad de sangre indígena, no eran considerados blancos. There were many, many families that were upset with these systems. They wanted better for their children. Habían muchas familias que estaban muy enojadas con este sistema. One family was the Mendez family in California. Una de estas familias fue la familia Méndez en California. So they wanted to send their children to a local school. Their children were told that they would have to go to a separate school reserved for Mexican American students because Spanish was a deficient language. Se les dijo a sus hijos que tendrían que ir a una institución separada, pues reservada para estudiantes mesoamericanos, mexicoamericanos. This family sued the California school system under this school system's name was, or the place was Westminster County. La familia demandó al sistema escolar de California por no tener un sistema escolar para juntos. They did not claim racial discrimination, as Mexicans at that time were considered legally white, but rather discrimination based on ancestry and supposed language deficiency. No alegaron la discriminación racial, ya que los mexicanos eran considerados legalmente blancos, sino más bien una discriminación basada en la ascendencia y la supuesta deficiencia del idioma. Le negaron a sus hijos sus derechos de la 14ª enmienda a la protección igualitaria ante la ley. Yes, so as was mentioned, their 14th Amendment rights were not being protected. So this is what they were fighting. On March 18th, 1946, Judge Paul McCormick ruled in favor of the Mendez family on the basis that social, psychological, and pedagogical costs of segregated education were damaging to Mexican American students. El 18 de marzo de 1946, el juez Paul McCormick falló a favor de la familia Méndez,
sobre la base de los costos sociales, psicológicos y pedagógicos de la segregación. Eran perjudiciales para los estudiantes mexicano-estadounidenses. We cannot talk about this history without talking about the Brown versus Board of Education case. No podemos dejar de lado el caso también de Brown contra la Junta de la Educación. Remember, Selvin told us the case about Plessy versus Ferguson, which the government made it legal to have separate schools, separate facilities, etc. Recuerden que no era fácil esto para la educación, tener instituciones separadas y diferentes desigualdades. Separate but equal laws, these were also known as Jim Crow laws, kept public services segregated through much of the early and mid-1900s. Las leyes separadas pero iguales, códigos negros y leyes Jim Crow mantuvieron los servicios públicos segregados durante gran parte de principios y mediados del siglo XX. Under Plessy versus Ferguson, the facilities were supposed to be equal, but they were never equal. Separate but equal. They were separate, but we'll have the same, but it was never the same quality. Separados pero iguales, nunca de igual calidad. La mayoría de escuelas negras no tenían la misma educación que las escuelas blancas. Civil rights organizations and the Board of Education of Topeka, Kansas, on behalf of the Brown family, fought for this case. Las organizaciones de derechos civiles demandaron a la Junta de Educación Topeka, Kansas, en nombre de la familia Brown. Excuse me, let me repeat that. The civil rights organizations, they sued, right? They sued the Board of Education. I know it was just mentioned, but I wanted to say it again. So they sued the Board of Education of Topeka, Kansas, on behalf of the Brown family. Brown versus Board of Education found that segregated public schools were a violation of the U.S. Constitution. So, la familia Brown encontró que las escuelas públicas segregadas eran una violación de la Constitución de los Estados Unidos. This case helped to desegregate other services, such as buses, public transportation, and other services. Este caso ayudó a eliminar la segregación de otros servicios como autobuses, transporte público y otros servicios. Using the law, as you can see, has been very important to human rights. Como pueden ver, usar la ley ha sido muy importante para los derechos humanos. Now I'll talk about a very important movement, the civil rights movement. Ahora hablaré de un caso muy importante acerca de un movimiento de derechos civiles. Tú conoces Dr. Martin Luther King, ¿sí? Malcolm X, John Lewis. These people, these brave people, fought for more rights for all of us. Estas personas lucharon para más derechos para todos nosotros. And their work, their fights led to the Civil Rights Act. Y esas luchas llevaron a los movimientos o actos de derechos civiles. This act protects people, all people, from discrimination based on race, national origin, or color in the United States education system. Este movimiento protege a todas las personas de la discriminación, tanto basada en la raza, origen nacional, color, del sistema educativo de los Estados Unidos. So this act was in 1964. Este acto fue en el año 1964. And when the act was passed, many barriers that once prevented Latinos, African Americans, other groups from accessing quality education
they went away. Básicamente, muchas barreras que prevenían que las minorías en general fuesen libremente capaces de elegir sus oportunidades educacionales fueron nombradas como ilícitas e injustas. Let me just correct my last statement. They didn't go away, they were proven to be unlawful. No se fueron, simplemente fueron probadas de ser ilícitas. See. One important thing that resulted from the act is affirmative action. Algo importante que resulta de este acto es la acción afirmativa. Remember, until 1964, Latinos, Spanish speakers, Black Americans, many other groups could not access quality education. Recuerden que hasta el año 1964, todas estas minorías antes nombradas no podían acceder a la educación. So affirmative action in universities around the country began considering race and language as one of their considerations for admitting students to their universities. Así que el Departamento de Admisiones de muchas universidades alrededor del país empezó a considerar la raza como un factor para admitir nuevos estudiantes. And these policies were aimed to making it more equal and making universities like Harvard University more diverse. El propósito de estas políticas fue expandir la diversidad y de las universidades para obtener un ambiente educacional más justo. So affirmative action in higher education is very important. La acción afirmativa en la educación superior es muy importante. But there were several challenges. Pero hubieron muchos retos para esta acción. The first legal challenge against affirmative action came in 1971. El primer gran reto para esta acción llegó en el año 1971. This was only 2 years after the affirmative action law went into place. Esto fue simplemente 2 años después de que las escuelas empezaran a adoptar las políticas de la acción afirmativa. So the first legal challenge came from a white student named DeMarco DeFonis, and he filed a lawsuit against the University of Washington law system, citing reverse racism as the reason that he was rejected from the university. Básicamente, un estudiante blanco llamado Marcos Defunis creó una demanda en contra de la Universidad de Washington, la Universidad de Derecho de Washington, alegando que el racismo fue una causa de su rechazo. There were several cases to end affirmative action. Hubieron muchos casos para terminar con la acción afirmativa. In one landmark case in 1978, the regents, the governors of the University of California versus Bake System. En un caso de 1978, miembros de la Universidad de California y la Suprema Corte forzaron a las escuelas a cambiar sus políticas de su acción afirmativa. And what the case found, the case went all the way to the highest court, the Supreme Court. This case forced schools in California to end their affirmative action policies. Básicamente, este caso llegó hasta la Corte Suprema y lo que hizo fue forzar a muchas universidades a terminar con sus políticas de affirmative action. So, affirmative action, the law to make universities more diverse, to have more people of color in California was removed. Básicamente, el movimiento de la acción afirmativa, que era la ley que buscaba un ambiente educacional más equitativo, en California fue removido. So let's talk about the 1960s and up until the current time.
Hablaremos desde el año 1960 hasta el presente. especially with United States public schools. Especialmente con las escuelas de Estados Unidos. So these public schools in 2014, for the first time in US history, the overall number of Latino, Black, and Asian students in public K through 12 classrooms became more than the number of total white students. En 2014, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, el número promedio de estudiantes latinos, negros y asiáticos fue más alto que el total de estudiantes blancos. Also in 2014, 82% of 3.4 million public school teachers were white, while 7% were Black and 8% were Latino. También en el año 2014, el 82% de 3.4 millones de escuelas públicas tenían profesores blancos, mientras que el 7% eran negros y el 8% latinos. Do you see a problem here? ¿Ven algún problema aquí? Huge, big problem that we're going to talk about more. Enorme, un gran problema. Stronger push for more inclusive education and more honest teaching of U.S. history. This has created advancements and also backlash. Los fuertes presionaron a que la educación fuese más inclusiva, más honesta en la historia de los Estados Unidos. Esto creó avances y reacciones violentas. Sí. Lots of information, mucha información. Black Lives Matter. So you saw the video earlier about Black Lives Matter. Vieron el video antes acerca de las vidas de los afroamericanos importan. And you may remember 2020 when there were lots of protests in Black Lives Matter around the world, but really specifically in the US. Esto me recuerda en el año 2020, en el cual la conciencia sobre este movimiento social empezó y tuvo más impulso. So in 2020, the Black Lives Matter movement increased awareness of social inequalities and the history of injustice in US school systems. Sí, indudablemente este movimiento incrementó la conciencia social de las desigualdades en los Estados Unidos, en el sistema educacional de Estados Unidos. Most public schools in the US are underfunded. La mayoría de escuelas en los Estados Unidos son infravaloradas. As a result of the Black Lives Matter movement in 2020, more awareness of the inequalities, it caused several schools, it caused several universities, several businesses to change their policies. Como resultado de este movimiento, muchas escuelas, universidades e instituciones cambiaron sus políticas e incrementaron el acceso y los recursos a la educación para más personas de color. Power to the people. Poder para la gente. See, there were advances, there was progress, Hubieron avances, hubo progreso, but there was also backlash. pero también habían reacciones violentas. Sí, reacción, sí. The backlash really started around 2021. Inició alrededor del 2021 hasta el presente. Several states in the US implemented laws banning, preventing books that taught the history that we just covered. A muchos estados en los Estados Unidos implementaron leyes que baneaban libros para hablar de historia del movimiento que se había llevado a cabo. And several states in the US implemented laws removing diversity training and requirements for diversity. Muchos estados también implementaron leyes para remover la diversidad de entrenamiento y los requisitos para contratar a personal de trabajo diverso. And many states implemented new books that distorted the history.
Y nuevos libros fueron aprobados en los Estados Unidos, libros cuyo propósito era distorsionar la historia. History that erased a lot of the work that Black groups, Latino groups, indigenous groups had done. Historia que borró todo el progreso y el trabajo que habían hecho comunidades latinas, indígenas o asiáticas. And this backlash was made very, very important when the Supreme Court found in 2023, about a month ago, that affirmative action was unconstitutional. Hace un mes, básicamente, la Corte Suprema halló que affirmative action es inconstitucional. Remember, affirmative action was the law to make schools more inclusive and more diverse. Recuerden que affirmative action era la ley para hacer a las escuelas más equitativas y diversas. The highest court in America found this law to be unconstitutional. Esta ley fue encontrada inconstitucional. So we'll now watch a brief video that just shows this backlash. Ahora veremos un video que muestra las consecuencias de esto. A closer look at controversial academic movement. The critical race theory movement in the headlines as Florida becomes the latest state to ban schools from teaching about systemic racism. ABC's Zachary Keefe is here with more. Good morning to you, Zachary. Eva, good morning to you as well. You know, it's really a way of looking at the world. It's a lens that acknowledges the role that racism plays. But critics will argue because it's both complex and because it's been politicized, instead of being used as a way of re-examining or reframing the past, it's being used as a tool to accentuate a cultural divide. This morning, critical race theory, a term originally used to broaden how we think about the past, is being used by some to define the racial divide in our schools. Critical race theory comes out of the legal field. It's been conceptualized over 40 years ago by scholars such as Kimberly Crenshaw, speaking specifically about how systemic racism works in the legal field. These legal scholars argued individual intentions can't be proven, but as a framework, racism is baked into our social systems and psychology. That's the start of the conversation, they said. Last year, the New York Times 1619 Project placed the struggle of Black Americans at the center of our country's narrative. While the work gave a nod to those largely left out of the history books, it quickly became politicized. Critical race theory was the umbrella term. This is a deliberate plan to politicize and whitewash history. Thank you, Mr. Fraser. Stop it. It is sad that we are even contemplating something like critical race theory, where children will be separated by their skin color and deemed permanently oppressors or oppressed in 2021. On Thursday, the Florida Board of Education banned critical race theory in its schools. I think it'll cause people to think of themselves more as a member of a particular race or based on skin color, rather than based on the content of their character. There's no national mandate saying this curriculum needs to be taught in public schools. But at least 5 Republican-led states have now officially banned the theory from public education. Last month, state AGs from 20 states told the Education Department they oppose the teaching. What teachers have been doing is simply doing what they always do. They create magic in our classrooms. They give our students the opportunity to understand the full breadth and depth of the American society. And that is about the inception of this country. That's about our Constitution. That's about slavery. That's about Jim Crow laws. It's about the beautiful inventions that we've had. And it spans across the diaspora. And it spans across any demographic kind of divide that we may have. People on both sides are fired up. It absolutely needs to be taught, okay? Society needs to be taught to avoid biases, you know, to not repeat history. There are racists. There always has been. They should be condemned. But I don't believe that America is a racist country. Now, some say that education has been impacted by the moment. We're unfortunately seeing resistance to even broach the concept of what that means in our understanding of our history and our present. Not a new concept, some 4 decades in the... A closer look at controversial... So just to summarize that video, banning the teaching of history means that
children growing up will never learn about this, and it will lead to more and more widening of the gap. So, básicamente se puede apreciar en el video que a través de la historia se ha podido discriminar en libros y a través de los años, 40 años atrás, discriminación en cuanto al tipo de color o de raza que uno tenga. Entonces, es una problemática que se vive hasta el presente de hoy de cómo incrementar en la educación el hecho de no ser racista y de tener mayor inclusión, sea por el tipo de color de piel o de dónde vengas. Lo que es controversial en el video también es básicamente la bilateralidad que hay entre los bandos que apoyan o están en contra de básicamente prohibir que se enseñe la historia del racismo en las escuelas, lo cual pues conllevaría a prolongación de más discriminación racial. Was that a lot of history? ¿Fue mucho de historia lo que acaban de ver? No? Okay. There's so much more. We could be here for days. Hay muchísimo más, podríamos estar aquí durante días. But Selvin and I wanted to give you the most important with the Pero time we have. nosotros queríamos darles lo más importante al respecto. So we want you to have a mini discussion with a person sitting close to you. Queremos que discutan con la persona que está a su lado. So the question is, what do you think was most surprising about what you learned about the history of justice and education in the US? ¿Qué fue el tema más interesante de la historia de justicia y educación en los Estados Unidos? We are going to give you 10 minutes. I would suggest maybe stand up, maybe walk around, talk to other people, because I know you've been sitting for a long time. So maybe a good time to stretch. Les daremos 10 minutos para esto. Mi recomendación es que se levanten porque han estado sentados todo el tiempo, así que sería una buena oportunidad para estirarnos. And we have a timer right here on the screen. You can see that tells you when the 10 minutes will be finished. El temporizador mostrado en pantalla les dirá cuando el tiempo se haya terminado. ¿Sí te parece? Gracias. We're not done. No. Is it new? Oh my goodness. Yeah. Como anuncio, vamos a reducir el tiempo de discusión a 5 minutos solamente. I think it's going to make education. White Americans and wider in terms of but when you look at the United States Congress, the welfare spokesman, they can tell you us these right, so they get it. We always see that if Harvard publishes their applications from Latinos and Black Americans are down like 80%. So less people apply. Yeah, because they're more parents. Discrimination there, have access to. Yeah, you guys are in DC also? Yeah, I got married in DC, but I lived there. Okay, very good. Hola. That was the common sense, right?
Yeah. This is the part that he wants to make sure. A lot of these laws help access to all of this. Which was, you know, from the action. Action means that all the qualifications, but the universities were not letting us. What affirmative action was doing, universities had to accept a percentage of people of color. Very small, 56%. That's not to the middle of the law that you have to accept people of color. So it made universities more diverse because they were required to accept. Right. One of the laws was a requirement. So what happened in California? So California schools were made actions. Their students they tried everything. We don't know what's going to happen. Yeah, it's interesting. I mean, I obviously work in the West. I'm just curious to see what's going to happen. Following The gap is going to get worse. My husband, he's also American. When he heard, he's also an attorney. He's retired. That's what he As you could tell from the yeah, no, he retired and he's not New York City. But you know, he's very pro affirmative action. Yeah, he is pro. He's white, but he's very pro affirmative action. He's not Hispanic, and I was like, no, I don't think we need it so much. But you will see, and I think people like the voting rights act, that's also gone. You're thinking that we didn't need anymore. You saw states doing gerrymandering, states adding new rules. no, it is insane what's happening. If you leave it up to people being good people, as we can see. Yeah. People oftentimes don't back. So the laws have always helped in our case. Right, right. We want to, you know, I've always felt for that people out there are often we will see what happens. We need more lawyers like your husband. Well, he's retired. We need more, yes. So he, you know, he moved to Boston. I He's see. That is retired. so. I'm loving the country. How long have you been here? So I arrived yesterday. Very early. I'm from Trinidad today. I grew up not very far away. I spent many of my summers in Venezuela. I was born. Weather here is good. This is my favorite weather. I know. It's just like, you know, it doesn't get above 70, but it does it right. It's my favorite thing about living here. Have you gotten this altitude sickness at all? Not yet, because you got it yesterday. Yes, a little. I got it yesterday. Tomorrow you might be. I was a little light because I'm like, you know. Yeah, tomorrow you might feel it because it usually happens like on the third day. That's when you feel it now. Wow. Okay. How long are you? I'm here until Saturday. Oh, sorry, go ahead. You know, it was nice talking to you. I don't want to bore you. Y'all are doing really good. You're doing good. You're doing good. We're almost done. That's I think let's gather folks time. Folks time? So end with the toolkit. I will end with the toolkit. Yeah, ready. Test, test, test. Listos. Listos, listos. 2 minutes, 2 minutos.
Con la gente para que se regrese. Okay, everybody, we have about 1 more minute. If everyone can come back. Bueno, We can por get everyone favor, back. todos listos. Tenemos un minuto para regresar. Gracias. I'm going to stalk the people in the hallway. Okay, we're coming back, coming back, coming back. Okay, listos. Listos. All right, now we will learn about a tool for creating social change. Ahora vamos a aprender de una herramienta para el cambio social. And this tool is the social change wheel. You should have your document in front of you. Este documento para crear un cambio social lo tienen cada uno en sus manos. Let me explain this tool first. Déjenme explicarles esta herramienta primero. This tool is useful to help individuals to participate in social change. Esta rueda del cambio permite visualizar, es una herramienta para ayudar a las personas a participar en el cambio social. Imagine the outside ring, it's Gran Rotondo, is circling around the center of anti-racism, equity, and co-creation. Imagine que la rueda girando alrededor del centro del antirracismo, la equidad y la co-creación. And these individual options give you a variety of options to participate in social change. Y estas opciones individuales te permiten ofrecer una variedad de opciones entre sus anillos para participar en el cambio social. For example, one way to participate is deliberate and reflective dialogue. Dialogue deliberado y reflexivo. Por ejemplo, el círculo exterior ofrece una gama de enfoques y opciones de cambio social y el círculo interno ofrece una gama de estrategias que pueden utilizar para participar en el cambio social. So you can choose any one of these options to participate. Entonces, ustedes pueden escoger cualquiera de estas opciones para escogerlos y participar. So as you look at the options, which social change option would you use to create change? Think about this to yourself. So, piensen sobre ustedes mismos cuál de estas opciones de cambio podrían elegir. Which one would you use? Any volunteer wants to say which option you would use. ¿Cuál de estas opciones ustedes usarían? ¿Algún voluntario que quiera decirnos quién? Arriba sus manos. Señor.
El mismo. No, tranquilo, Ambos, dilo y lo ambos, traducimos. No, en español está bien. Español, ok. Solo sé hablar español y mal. Las protestas Sí. y las manifestaciones. Yo participo y he participado en las protestas Sí. y en las manifestaciones. Protestas y manifestaciones. He is being con una, participating on that. con una orientación hacia algo que ustedes han estado denominando es ¿para qué la educación? Y nosotros es la educación para la transformación. Sí. Y lo unimos a algo que es como el territorio. Y el territorio segregado por la pobreza. Y hacemos una reflexión de la forma en que un niño, en Bogotá está dividida en muchos sectores, un niño de USME rural comparado con un niño de Los Rosales que va a estudiar a un colegio que se llama, ya ni me acuerdo cómo son, que son excluyentes por las maneras en que se está educando. Y aquí la segregación es por clase, no es por color de piel, aunque también en algunas regiones del país hay segregación por color y ustedes hablan de los indios, no sé si cuando hablan de los indios era de los nativoamericanos, aquí las comunidades indígenas han sido segregadas y todavía no comprendemos que tienen varias lenguas que son propietarios del territorio y que el territorio que tienen, dicen los poseedores de territorios, que esos indios, como aquí les dicen, tienen el 30% de la tierra, entonces que son ricos, más o menos es lo que dicen. Esas tierras son improductivas y entonces el 70% de tierras productivas la tienen unas minorías que son excluyentes y la educación está preparada de esa manera. No sé si me entendieron. So, Gracias. Yo sí. A little bit, he tried to explain like the social difference that we have in our country than you guys is it's not too much about the color here. It's more about the difference about money, about the primacy of the lands and the territory. So it's a union of desigualities about money and lands too. Land is very important. Yeah, it is. Very important. Gracias, gracias, señor. ¿Otro ¿Alguien más? voluntario? ¿Algo más? ¿Voluntario? ¿Un voluntario? Gracias. Last thing, the ideas in the middle provides things that you can do while in the university. For example, you, while at the university, can be civic-minded and career-ready. Preparación para una carrera profesional con conciencia cívica. So use this tool whenever you see injustice in the world. This is a tool that you can use to participate. Usen esta herramienta para la justicia y que pueden usar en cualquier momento para participar en ella. Gracias por todo. Gracias por todo. Muchísimas gracias a todos. We have a gift for Professor Paula. Tenemos un regalo para la doctora Paula Ramírez, que ella nos trajo para acá a hacer esta presentación. Y muchas gracias por las translations. You're welcome. Gracias, Paula. Y gracias a los traductores. Muchísimas gracias. Con gusto. Bueno, muchas gracias a todos los que nos han acompañado y quisiéramos terminar este evento preguntándole a los profesores Andrew Hinshaw y Selbon Waldron unas pequeñas pero importantes preguntas. Y básicamente es pensando en el futuro. The question is in Spanish and the answer, if you want, is in English. Pensando en el futuro, ¿qué recomendaciones ustedes pensarían en países como Colombia son importantes
en la práctica para los ciudadanos para desarrollar mejor la justicia social? Yeah. What do you think is most important to envelop the justice, and especially the social justice in countries, specifically in Colombia? What do you think? I can start. I think back to the presentation, one thing we want to leave you with is nobody is free until everybody is free. So it's important to participate when you see injustice. Otra cosa que bueno, devolviéndonos a la presentación, con lo cual me gustaría liderarlos, es que sean conscientes de que nadie es libre hasta que todos sean libres. And the importance to speak out of this injustice. La importancia de hablar sobre estas injusticias. And this is not easy. I know this is not easy everywhere to speak out and to protest, but finding those ways are super important. Y no es fácil, no es para nada fácil hablar y protestar, pero es muy importante encontrar los medios para hacerlo, los modos. Okay. Other question is how to educate in social justice and inclusive and inequality environments. ¿Cómo educar acerca de la injusticia social y sistema educacional injusto y con desigualdades? I think that it's important to learn the history of the country that you are living in, to learn about the injustices and the progress, and to keep learning and keep asking questions about it. Creo que es muy importante aprender sobre la historia y el recorrido del país del que estamos hablando y preguntar al respecto y seguir informándonos acerca de su historia. Just lastly, as you saw from the history in the United States, schools are very important. Así como vieron en la historia de los Estados Unidos, las escuelas son muy importantes. Around the world, wherever social injustice has happened, it has always been the universities and the schools where the uprising and the protest and participation has happened. En cualquier lugar del mundo en el cual han habido injusticias e inequidades educativas, siempre han sido los colegios, instituciones educativas e universidades quienes han abogado por esos derechos y protestado al respecto. And this is why we brought up the topic that the big issue that we're having, one of the big issues in the United States that we are having are the banning of books, the banning of these stories that need to be told. We need to be talking about what has happened in the past, why we are where we are now, and still how we can improve. Uno de los más grandes problemas que tenemos ahora en Estados Unidos es la prohibición de que se enseñe contenido histórico en los libros, de lo cual es importantísimo seguir hablando para no prolongar la misma historia que se ha venido presentando en los últimos años. Very good. What recommendation would you give us to reduce gender gaps? ¿Qué recomendaciones nos darían para reducir los vacíos de género, desigualdades de género? As we have seen around the world as well, for any society to advance, there must be equality between men and women. Como hemos visto últimamente, en cualquier sociedad siempre debe haber igualdad, tanto para los hombres y mujeres. Women lead the way. Las mujeres llevan la delantera, lideran. An educated society where women are educated means the children are educated. Y las sociedades en las cuales las mujeres están bien educadas, hay éxito rotundo. La educación de sus hijos. Equality of the genders is very important to progress. La igualdad de género es muy importante para el progreso. And again, we need to speak out about this. We need to push for
women to be our directors, for them to be in our congresses, for them to be in those high places. I don't have to mention one important one that we have in front of us right now, the importance of Doctora Paula Ramirez. We should give her an applause for sure. Thank you. Thank you. Thank you. Y cabe resaltar que las mujeres debemos seguir la idea de que las mujeres lideren la sociedad, sean nuestras líderes y lleven la delantera, lleven voz y voto. No sobra mencionar a una representante como tal, que es la doctora Paula Ramírez. Thank you. Thank you. Many thanks. How to build better societies through education and inclusion. ¿Cómo construir mejores sociedades a través de la educación y la inclusión? As we've said in our presentation, the education is so important, the education of our history, but also knowing more about each other, knowing more about other groups. You know, a lot of times we tend to stay in the same groups. It's so important to get outside of that bubble and be curious, ask questions, read other stories, listen to other things, and know more about diverse cultures. Como lo vimos en la presentación, la educación es muy importante, pero es importante también salir del círculo convencional, aproximarse a otro tipo de comunidades, de grupos, preguntar al respecto, aprender sobre estos grupos y salir del círculo habitual. My answer is shorter. Respect is very important. Mi respuesta es más corta. El respeto es muy importante. Absolutely. How do we connect the injustice of everyday life with the social, cultures, or institutional forces that maintain them? ¿Cómo conectamos? Could you repeat the question, please? How do we connect the injustice of everyday life ¿Cómo conectamos la justicia del diario vivir with the social, culture, or institutional forces con las fuerzas institucionales, culturales e institucionales? I don't think that they're separate. I think they are interconnected. Creo que no están separadas, están más bien interrelacionadas. We all go through life with our identity. Todos vamos por la vida con nuestra propia identidad. The places we come from, Los lugares de los cuales venimos, our ancestors, nuestros ancestros, our class, nuestra clase, our gender, nuestro género, our resources. nuestros recursos. If we have access, we must ensure everyone has access. Si tenemos acceso, debemos asegurar que todos tengan acceso. And we know that around the world, even in Colombia, there are challenges for access for everyone. Y todos sabemos que, como en muchos lugares del mundo y en Colombia, hay problemas o dificultades para que todos tengan este acceso. So something I always tell my students when I teach in the US, Algo que siempre le digo a mis estudiantes cuando enseño en los Estados Unidos: if you have power, use your power. si tienes poder, usa ese poder. Use your power to ensure those who don't have access have access. Usa tu poder para asegurar que esos que no tienen acceso lo tengan. And that's in the government, in politics, in all the institutions that govern our countries. Y esto se aplica en el gobierno, en las políticas y en cualquier institución que tenga dominio en nuestro país. As you know from before, I told you, I'm an English teacher to speakers of other languages. So my students speak Spanish. They speak Amharic from Ethiopia. They speak other Asian languages. They speak French. Como les dije antes, soy un profesor de inglés como segunda lengua, así que mis estudiantes hablan español, lenguas asiáticas y una variedad grande de lenguas. And access in the United States is unfortunately or fortunately connected with knowing English. Y ese acceso, desafortunadamente, está estrictamente conectado a saber inglés. So when I think about my part in this, I think about that same access, giving access to students
so they can provide it to their kids, their family, their neighbors, their friends, their community. And as Selvin said also, that they take the example of others to continue that process. Así que mi parte en facilitar este acceso para los demás es mediante la herramienta de la lengua, para que así esto trascienda a sus hijos, a sus familias, a sus comunidades y sea finalmente asegurado este acceso. And the last question. Y la última pregunta. How do difference in power in the division of ethnics, class, gender, sexual orientation, disability, education level, religion, age, affect people's quality of life? ¿Cómo afecta la calidad de vida, el aspecto social, étnico y todos los mencionados que fueron muchos? So if you can repeat, that's going to be okay, so I can take some notes. ¿Cómo diferencian ustedes las jerarquías de poder que discriminan étnicamente, clasistamente, por razones del género, orientación sexual, incapacidades, nivel educativo, religión, edad? ¿Cómo todo esto realmente está afectando la calidad de vida de las personas? Gracias. Complicated question. The last question. The last question. As you saw in the brief history that Andrew and I presented, there hasn't always been, and there still is not, access for everyone. Como pudieron ver en la presentación de Andrew y yo, no se ha habido y aún incluso no hay acceso para todos. One example that I think we showed in the presentation is, even though emancipation was in the early 1800s, meaning freedom, un ejemplo de esto que mostramos en la presentación es que incluso luego de la emancipación en el siglo 1900 no había incluso libertad a pesar de la emancipación. So emancipation, meaning freedom, happened in the early 1800s, 1854. Así que la emancipación, dando como significado la libertad, sucede en el año 1954. But even with freedom, there were still barriers, laws put in place to prevent Black, Spanish speakers, other groups from accessing education and other quality things. Pero incluso con la libertad aún habían barreras para que dichas comunidades tuvieran acceso a educación y mejores oportunidades de calidad de vida. All the way until the civil rights movement of the 1960s, there were all these laws, barriers preventing access to quality and equal access. Durante todo el tiempo de la historia, hasta el movimiento de derechos civiles, tuvieron este tipo de leyes, barreras e impedimentos. And even with the civil rights movement, there are still barriers due to race, ethnicity, gender. E incluso luego del movimiento de derechos civiles, aún hay barreras de raza, etnia y género. The fight still continues. La lucha continúa. La lucha continúa. La lucha continúa. Muy bien. Professors, welcome and thank you. La Universidad Católica quiere pedirle al auditorio un abrazo a través de un aplauso a nuestros profesores invitados. Y a continuación haremos entrega de sus diplomas de reconocimiento por haber participado en esta conferencia. Profesor Andrew Hinshaw. Professor Selvon Malcolm, thank you very much.
Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Que tengan una excelente semana. Thank you so much all for coming. Have a nice week.